Diego Romero yacía de espaldas en el fondo del barranco, mirando el cielo gris de invierno. La sangre manaba de una herida en su costado, tiñendo la nieve de rojo oscuro. Su respiración era irregular, entrecortada. El rifle había caído varios metros más allá, fuera de su alcance. Escuchó pasos acercándose, botas crujiendo sobre la nieve endurecida. Asterisco, así es como termina asterisco. Pensó, asterisco solo, como siempre debió ser, asterisco. Una sombra cayó sobre su rostro. Diego entrecerró los ojos contra la luz débil. Una figura se inclinó sobre él. Piel morena, cabello negro recogido en una trenza, ojos oscuros que lo estudiaban sin emoción. Una mano apareció, en ella, un cuchillo de hueso, su filo capturando el pálido sol invernal. Diego no cerró los ojos. Si iba a morir, miraría a la muerte de frente. El cuchillo descendió, pero no hacia su garganta. La hoja cortó la cuerda que lo estrangulaba, la que se había enredado en su cuello cuando cayó. Diego inhaló violentamente, tosiendo, el aire cortando sus pulmones como cristal. La mujer se arrodilló junto a él, presionó su mano contra la herida en su costado, aplicando presión firme. ¿Por qué?, logró decir Diego, su voz apenas un susurro áspero. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos trabajaban con eficiencia, rasgando tela de su propia falda para hacer un vendaje improvisado. Finalmente, habló. Su español era rudimentario pero claro. Porque tú me salvaste primero. Diego parpadeó. La reconoció entonces, a través de la bruma del dolor. Asterisco Amara. Asterisco. La mujer que había encontrado medio muerta 3 meses atrás. Vienen, dijo ella, mirando hacia arriba del barranco. 3 hombres. Debemos movernos. No puedo. Puedes, interrumpió, o morimos aquí. Lo ayudó a ponerse de pie. El mundo se inclinó peligrosamente, pero ella lo sostuvo firme. Juntos, cojeando, sangrando, comenzaron a moverse entre las rocas. Arriba, en el borde del barranco, se escucharon voces, gritos de hombres buscando. Diego miró a la mujer a su lado, la misma que había llegado a su cabaña como un fantasma moribundo. La misma que había aprendido a disparar su rifle, a cocinar sobre su estufa, a existir en el mismo espacio que él sin palabras innecesarias. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, murmuró. Amara lo miró brevemente, luego volvió su atención al terreno traicionero ante ellos. Es una larga historia. La escarcha no se derretía ni al mediodía. Llevaba semanas aferrada a la ladera donde vivía Diego Romero, a unos 3 kilómetros sobre la vieja vía del tren que dejó de funcionar cuando las minas se derrumbaron. El suelo era duro, inclinado y reseco, salvo en los lugares donde el hielo se pegaba a la hierba baja como ceniza blanca. Los enebros y las rocas custodiaban el borde del cañón, y la cabaña que él mismo había construido miraba al este, atrapando la escasa luz que traían las mañanas de los picos de Europa. Vivía apartado a propósito. Diego tenía 41 años, alto, de hombros anchos y manos endurecidas por el trabajo del rancho. Su cabello se había oscurecido con los años, no por edad sino por el humo y el clima, aunque las canas ya asomaban en las sienes. Una cojera en la pierna izquierda lo hacía caminar más lento, sobre todo en días fríos como ese. Nunca se quejaba. De todos modos, no había quien lo oyera. Su esposa, Lucía, y su hijo, Mateo, habían muerto 5 inviernos atrás. Fiebre rápida y cruel, nada que él pudiera hacer. Los enterró detrás del establo. No puso nada lujoso en sus tumbas. Solo 2 cruces de madera y un espacio que nunca volvió a pisar de día. Solo de noche. Solo cuando el vino español lo empujaba allí. Desde entonces llevaba una vida callada. Trabajaba la tierra cuando ésta lo permitía. Reparaba cercas. Sembraba alubias y patatas. Mantenía el ganado con vida. No iba al pueblo a menos que fuera imprescindible. Y aún así evitaba a la gente. Hablaban demasiado. Hacían preguntas que él no quería responder. Asterisco, ¿dónde estabas cuando murieron? Asterisco. Asterisco, ¿por qué no estabas allí? Asterisco. Asterisco, ¿cómo puedes vivir con eso? Asterisco. Preguntas que él se hacía cada noche. Aquella mañana revisaba la cerca del sur. El último vendaval había tumbado un tramo de alambre junto al despeñadero. Y uno de los postes de esquina se había rajado en la base. Llevaba consigo un poste nuevo.
su hacha pequeña y un rollo de cuerda de cáñamo. El aire helado cortaba, su aliento era blanco y duro. Cada paso sobre la escarcha crujía tan fuerte que resonaba entre las piedras cercanas. El sol ya estaba arriba, pero no calentaba, solo daba luz. Estaba concentrado cavando para reemplazar el poste dañado cuando algo a su izquierda llamó su atención. No era un movimiento, solo una forma extraña. Baja entre los matorrales, cubierta de hielo y polvo. Diego se detuvo en seco y entornó los ojos. A primera vista parecía un toldo tirado, o quizá una vieja manta de montar. Pero cuanto más observaba, más notaba bordes que no correspondían con tela, una curva demasiado parecida a un hombro. Y entonces vio una mano. Inmóvil, medio enterrada bajo ramas y tierra, dedos llenos de sangre seca, aferrando un cuchillo con empuñadura de hueso. Su cuerpo se puso tenso, pero no corrió hacia ella. Había visto demasiado en la guerra, y después, para dar por muerto algo solo porque parecía quieto. En vez de eso, avanzó despacio, bota tras bota, hasta quedarlo bastante cerca para ver su rostro. Era una mujer. Bereber, por su aspecto, joven, quizá 26 o 27 años. El rostro anguloso, de pómulos altos, ojos cerrados y hundidos por el hambre o la enfermedad. Su cabello negro, trenzado en partes y suelto en otras, estaba endurecido por el barro y la sangre seca. Su piel, de tono profundo y cálido, se veía apagada por el polvo y el frío. Su vestido estaba rasgado, un hombro descubierto, la tela colgando sobre el pecho. Se le notaban las costillas afiladas bajo la piel. Había cortes en sus brazos, marcas oscuras en la clavícula, algunas viejas, otras recientes. Diego se agachó, inclinándose para observar su respiración. Era débil, entrecortada, pero aún presente. El pecho subía y bajaba de manera irregular. Un pulso áspero latía en su cuello, apenas perceptible bajo la mugre. Él soltó el aire en silencio. La mandíbula se le endureció. Tenía una decisión que tomar. No había nadie mirando. Nadie sabría si se daba media vuelta y la dejaba allí. Nadie lo culparía. No era un lugar seguro para un hombre español ayudar a una mujer bereber. No en esas tierras. La gente del pueblo murmuría. Quizá lo acusarían de algo peor. Y él sabía bien el riesgo de dar refugio a una desconocida. Alguien herida, tal vez perseguida. Pero algo en la forma en que aún sujetaba el cuchillo, incluso inconsciente, lo hizo dudar. Ella no se había rendido. No todavía. Diego alargó la mano despacio. Apretó los dedos en la empuñadura del cuchillo. Su mano estaba rígida, pero no trabada. Logró abrirla y colocó el cuchillo en el suelo. No lo arrojó, lo dejó a la vista, al alcance si lo necesitaba. Luego la levantó. Su cuerpo estaba flácido entre sus brazos. Helado, más liviano de lo que debería. La piel demasiado frágil por la intemperie. Las piernas colgando entre los arbustos. No reaccionó. Su cabeza se acomodó en su hombro. El regreso a la cabaña tomó más tiempo de lo normal. Su pierna le dolía fuerte antes de la mitad del camino. Se detuvo solo una vez, para ajustar el peso y recuperar el aliento. Luego siguió adelante. Cuando llegó a la cabaña, el cielo ya empezaba a oscurecer. La tarde caía más rápido de lo normal. Empujó la puerta con suavidad. La metió dentro. La acomodó en la cama, la suya. Ella no emitió ningún sonido. No abrió los ojos. Solo quedó tendida, un brazo doblado sobre el pecho. La piel aún manchada de barro y sangre seca. Él se movió rápido. Después de eso echó más leños al fuego. Sacó agua del balde junto a la estufa y la puso a hervir. Tomó la lata con trapos viejos y la botella de aguardiente que usaba para limpiar heridas. Trabajó en silencio. No hubo prisa, solo actos, una rutina aprendida. Mientras limpiaba la suciedad de sus brazos y rostro, notó más moretones, algunos de defensa, otros no, unos recientes, otros ya amarillentos, cicatrizando. No preguntó qué había pasado. Ella no estaba en condiciones de responder. Cosió como pudo la herida más profunda en sus costillas. Torpe, pero suficiente para resistir. Vertió aguardiente sobre el corte y lo cubrió con lienzos rotos. Ella se estremeció una vez, pero no despertó. Él colocó el cuchillo de hueso en la silla junto a la cama. Al alcance. Luego se sentó frente al fuego, la espalda contra la pared, y observó cómo subía y bajaba su pecho.
Sus pensamientos esa noche no eran ruidosos. Ya casi nunca lo eran. Pero eran firmes. Asterisco, ¿qué le había ocurrido? Asterisco. Asterisco, ¿quién le había hecho eso? Asterisco. Asterisco, ¿de qué huía? Asterisco. Y sobre todo, asterisco, ¿lograría sobrevivir hasta el amanecer? Asterisco. La mujer despertó antes del alba. Diego oyó el roce antes de verla. Tela moviéndose, el leve crujido de madera. Abrió los ojos y la encontró sentada en la cama, la manta cubriéndola a medias. El rostro pálido pero atento. No gritó. No preguntó dónde estaba. Solo miraba hacia la silla cercana, al cuchillo que él había dejado ahí. Luego sus ojos se fijaron en él. Se observaron unos segundos largos. Su mano estaba cerca del arma, pero no encima. Diego no se movió. «Estás en mi cabaña», dijo por fin, con voz baja y seca. «Te encontré junto al cañón». Ella no respondió. Bajó la mirada hacia el vendaje en sus costillas. Luego al brazo donde los cortes habían sido limpiados y cosidos. «Perdías mucha sangre», añadió. «Hice lo que pude». Aún así, ningún comentario de ella, pero tampoco tomó el cuchillo. Diego se levantó despacio. Probó primero su pierna mala antes de apoyarse del todo. Caminó hasta la estufa, sirvió agua caliente en una taza de lata y la puso sobre la mesa. Luego partió un trozo de pan que había horneado el día anterior, duro ya, pero bueno si se remojaba, y lo colocó junto a la taza. «Necesitas comer», dijo. «Han pasado 2 días». Ella inclinó un poco la cabeza. Ahora lo escuchaba. Trataba de medirlo. Él vio las preguntas en sus ojos. Las que la gente nunca pronuncia. Asterisco, ¿por qué no te aprovechaste? Asterisco. Asterisco, ¿por qué no me amarraste? Asterisco. Asterisco, ¿qué quieres de mí? Asterisco. Pero él no respondió a eso. Solo se fue al extremo de la cabaña. Tomó el hacha que afilaba y se sentó en el banco junto a la ventana. Detrás de él oyó el movimiento de la manta. Luego, con cautela, el sonido del estaño contra la madera. Ella estaba bebiendo. La tensión en su pecho bajó un poco. Cuando hubo plena luz, ella ya había comido la mitad del pan y descansaba contra la pared. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada parte de su cuerpo doliera. Y seguramente era así. Pero no estaba rota. Eso quedaba claro. Había fuerza bajo los golpes. Una fortaleza callada, intencional. Diego conocía esa forma de resistir. Él mismo la había cargado después de la guerra. Cuando cada ruido lo hacía buscar un rifle. Cuando cada amanecer empezaba con la respiración contenida. «No sé tu nombre», dijo al rato. Ella guardó silencio. Luego fijó los ojos en la ventana, mirando la escarcha que se derretía en los rincones del vidrio. «El mío es Diego Romero». Nada cambió. Él no insistió. Las horas siguientes pasaron sin palabra. Diego alimentó el fuego, partió más leña afuera, limpió la batea de agua. Ella no durmió, pero tampoco habló. Una vez, al volver con los troncos, la encontró mirando la puerta, los hombros tensos, la mano cerca del cuchillo. Otra vez, él no reaccionó. «Puedes quedártelo», dijo, señalando el arma. «No voy a quitártelo». Sus ojos se entrecerraron, luego apartó la mirada. Para media tarde, su respiración era más estable y el color regresaba poco a poco a su rostro. Intentó levantarse. Diego notó el movimiento en la cama, cómo acomodaba las piernas al borde y se apoyaba con los brazos. Estuvo junto a ella en 2 pasos. «No deberías». Ella lo fulminó con la mirada. «Solo digo, si te levantas ahora, vas a terminar en el suelo». Ella lo ignoró. Las piernas le temblaron en cuanto sostuvieron su peso. Diego no la sujetó, la dejó intentar. Alcanzó a dar 2 pasos. Luego las rodillas cedieron y empezó a caer. Él la sostuvo por debajo de los brazos. Con cuidado, la mantuvo firme hasta que recuperó el equilibrio. Ella no lo miró, solo apretó los dientes y se aferró al borde de la mesa. «Te lo dije», murmuró. «Necesitas más días». Ella resopló entre dientes, no de dolor, sino de rabia. Rabia contra sí misma, quizá, contra la debilidad, contra el hecho de estar en ese sitio con un desconocido. «No pienso retenerte aquí», agregó él. «En cuanto puedas caminar, eres libre de irte». Eso sí la sacudió. Lo miró de golpe, los ojos entornados.
como intentando descifrar qué clase de hombre decía eso y lo cumplía. Él le sostuvo la mirada con esa firmeza llana de siempre, sin doble intención, sin amenaza. Finalmente, llegó su voz, ronca, tensa. Amara. Diego parpadeó. Mi nombre, dijo ella. Más bajo esta vez, Amara. Él asintió una sola vez. Ella se enderezó de nuevo y cojeó lentamente hasta la cama. Sin pedir ayuda, él la observó, se aseguró de que no cayera. Cuando se sentó, volvió a envolverse con la manta, respirando más agitada que antes. Diego dejó que el silencio se extendiera un buen rato. Esa noche ella lo sorprendió. Se levantó otra vez, despacio, insegura, y tomó la escoba que él guardaba junto a la estufa. Barrió entonces, una mano en las costillas, la otra guiando las cerdas de pino sobre la tierra del piso con movimientos cortos y lentos. Él no preguntó por qué, solo la miró. Cuando el fuego se redujo a brasas, ella regresó a la cama y colocó el cuchillo no bajo la almohada, sino a un lado, visible, pero no en su mano. Diego se acomodó en una silla cerca del fuego y se quedó mirando las brasas. No sabía qué traería el día siguiente. Pero sí sabía esto, por ahora. Ella había decidido quedarse. Y eso significaba algo. El frío no cedía, pero los días empezaban a alargarse un poco. La luz matinal entraba antes por la ventana de la cabaña, y el aire mordía menos cuando Diego salía a revisar el establo. La nieve no había caído en días. Pero tampoco se derretía. El mundo seguía blanco, duro, silencioso. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. Amara se movía más. Lo demostró al tercer amanecer desde que había dicho su nombre. Diego despertó con el sonido del agua al verterse. Cuando se incorporó, la vio de pie junto a la mesa, una manta de lana sobre los hombros, hirviendo agua caliente en la jofaina. Iba despacio, pero con firmeza. Su trenza estaba más ordenada ahora, apretada, ella misma la había hecho. Los moretones en su mandíbula ya pasaban de morado oscuro a amarillo. Y los cortes de sus brazos estaban cerrados. No notó que él la miraba. Mojó un paño en el agua caliente, lo retorció con una mano y luego lo presionó contra su rostro, quitando la mugre que aún quedaba en sus sienes y mejillas. No era cuestión de limpieza, era recuperar control, recuperar algo suyo. Diego se levantó del catre con las articulaciones crujiendo. La rodilla ya le dolía. El clima lo empeoraba. Caminó hacia la estufa y sirvió café en una taza de lata. Luego, sin palabras, llenó otra y la colocó sobre la mesa, más cerca de ella. Ella no le dio las gracias, pero se sentó y lo bebió. Esa mañana trabajaron en un ritmo callado. Él arregló las bisagras del gallinero. Ella se quedó dentro. Barrió otra vez el suelo. Ordenó las vendas limpias y las dobló con cuidado. Cuando él regresó, sus ojos apenas se alzaron un instante para confirmar que era él. Luego siguió en lo suyo. Sin tensión, no confianza aún, pero tolerancia. Diego no preguntó nada ese día. Pensó que hablaría cuando estuviera lista. Pero había cosas de ella que no podía dejar de pensar. Cosas no dichas. Ella no había preguntado dónde estaba, ni qué tan lejos había llegado, ni si alguien la buscaba. No explicó los moretones, ni la profunda herida en sus costillas, ni la vieja cicatriz en el cuello. Él intuía que algo brutal la había traído hasta allí, pero fuera lo que fuera, aún no estaba lista para contarlo. Esa tarde, mientras Diego reparaba una tabla floja del establo, la vio parada en la puerta de la cabaña, envuelta en la manta, los pies descalzos hundidos en la nieve apisonada. Lo observaba a él, observaba el establo, observaba todo. Él se limpió las manos en el abrigo y se acercó. «No tienes botas», dijo. Ella no respondió. Su mirada se fue hacia el corral detrás del establo. Y finalmente, «Esta tierra es tuya». Él asintió. 20 acres, más o menos. Asterisco tuyas asterisco, repitió ella, como si no lo creyera. El padre de mi esposa nos las dio cuando nos casamos. Ella murió, yo me quedé. Una pausa. ¿Tu esposa? A él no se le inmutó el rostro. La fiebre se la llevó, y también a nuestro hijo. Ella lo miró fijo, y por primera vez, él notó algo distinto en su expresión. No era lástima, era comprensión, como si conociera ese tipo de pérdida. Él esperó. ¿Tienes familia?, preguntó.
Sus ojos bajaron. Ya no. Él no insistió. Así permanecieron un rato. El silencio se alargó entre ambos. No era incómodo, solo frío. Luego él entró y volvió con un atado. Unos calcetines viejos de lana y mocasines gastados de cuero que su esposa usaba para cuidar las cabras. Se los ofreció sin decir nada. Ella no los tomó al instante, pero al final los aceptó. A la mañana siguiente, ella empezó a cocinar. Diego regresó de cortar leña con el olor de gachas de maíz hirviendo en el fogón. Parpadeó, dejó el hacha y la observó. Ella se movía con cuidado, protegiendo un costado, pero con una calma decidida. Aún tenía moretones en el pecho. Él los vio cuando el rebozo se le deslizó, pero ya no los ocultaba. Revolvía la olla con una cuchara labrada y sirvió en 2 cuencos. Sin preguntar. Comieron en silencio, pero el aire entre ellos estaba más cálido que antes. Más tarde, mientras él lijaba una tabla torcida cerca del pórtico, ella se le acercó con el cuchillo en la mano. No como amenaza. Se lo ofreció, empuñadura por delante. «Me dejaste esto», dijo ella. «Pero ya no necesito tenerlo cerca». Diego no se movió. «Es tuyo». «Lo sé». Él no lo tomó. «¿Segura?» Ella lo miró con firmeza. «Si hubieras querido hacerme daño, ya lo habrías hecho». Él asintió apenas. Ella colocó el cuchillo en la baranda del pórtico y volvió a entrar. Esa noche, ella lo ayudó a colgar un farol nuevo de aceite cerca del catre donde él dormía. Ella subió a la silla mientras él la sostenía. Su brazo rozó su hombro una vez. Ella no se apartó. Luego, junto al fuego, se sentó frente a él, las rodillas al pecho, bajo la manta. «No me preguntaste qué me pasó». Lo dijo de pronto. Él levantó la vista. El fuego dibujaba sombras en su rostro. «Te lo dirás si quieres», respondió él. Ella asintió. «Quizá pronto». Él no presionó, pero observó su cara mientras ella miraba las llamas. Cómo la luz recorría las marcas en sanación de su mejilla. Cómo se le tensaba la mandíbula cuando el fuego tronaba fuerte. Cómo cerraba los ojos cada vez que el viento golpeaba las contraventanas. Fuera lo que fuese dentro de ella. Aún no había terminado, pero seguía ahí, y empezaba a quedarse por decisión propia. Los días pasaban difusos, pero no por aburrimiento. Se llenaban de una calma distinta. Mañanas partiendo leña o cociendo alubias. Tardes reparando cosas que antes parecían sin valor. La cabaña no había tenido ese ritmo jamás. No desde que Diego enterró a su familia. Y Amara, aunque hablaba poco, se había vuelto parte de esa rutina sin pedirlo. Ya no dormía todo el día. Sus heridas cicatrizaban. Podía moverse con libertad, aunque él notaba cómo aún se tocaba el costado cuando soplaba el viento, o al levantar algo con rapidez. El color había regresado a su rostro. Ya no estaba pálida, y su forma de andar, incluso en silencio, era distinta. Ahora, menos como alguien esperando la muerte. Y más como alguien que había decidido seguir viva. 3 días después de devolver el cuchillo, Amara habló de algo inesperado. Estaban sentados junto a la estufa después de la cena. El fuego se había consumido. Diego tallaba un mango nuevo para su azadón. El viejo se había rajado con la helada. Amara estaba junto a la ventana, remendando una manga rota de una de sus camisas. Ella misma había pedido la aguja el día anterior. «Enséñame a disparar». Diego dejó de tallar, levantó la vista. Ella no lo miraba, sus dedos seguían cosiendo, pero la aguja se había detenido sobre la tela. «¿Disparar?» «Sí». «¿Por qué?» Ella finalmente giró hacia él. Sus ojos eran firmes, decididos. «Porque si vienen por mí, no quiero esconderme detrás de ti». Diego estudió su rostro. No había miedo en ella. No ahora, solo determinación. «¿Quién vendría por ti?» Ella bajó la mirada. «Todavía no puedo decirlo». Él asintió despacio, no la presionó. «Está bien». Se levantó, fue hasta la pared donde colgaba el rifle. Lo descolgó, revisó la recámara, luego se lo ofreció. Ella lo tomó con ambas manos. Era más pesado de lo que esperaba. Él lo notó. «Mañana», dijo, «cuando haya luz». Ella asintió. Esa noche, Diego no durmió bien, no porque desconfiara de ella, sino porque algo en su petición le decía que el pasado de Amara no estaba tan lejos como él había esperado. Y que tarde o temprano, ese pasado vendría a buscarla.
A la mañana siguiente, salieron juntos. Diego la llevó a un claro detrás del establo, donde el sonido no viajaría tan lejos. Colocó latas vacías sobre un tronco caído. Luego le mostró cómo sostener el rifle, cómo apuntar, cómo respirar antes de apretar el gatillo. Ella escuchaba con atención, no hacía preguntas innecesarias, solo observaba, aprendía. El primer disparo la tomó por sorpresa. El retroceso la empujó hacia atrás. Pero no soltó el arma. Se recompuso y volvió a intentar. Falló la primera lata, y la segunda, pero en el tercer intento, una lata saltó del tronco con un ping metálico. Ella no sonrió, pero algo en su postura cambió. Se enderezó un poco más. Otra vez, dijo. Diego recargó el rifle y se lo devolvió. Pasaron la mañana así, disparando, recargando, ajustando. Para cuando el sol estaba alto, ella ya había derribado 5 de 6 latas. De regreso a la cabaña, Diego habló. Tienes buen ojo. Tuve un buen maestro. Él la miró de reojo. ¿Quién? Ella vaciló. Luego. Mi hermano, cuando era niña. Diego no preguntó más, pero notó el dolor que cruzó su rostro al mencionar a su hermano. Un dolor viejo, profundo. Esa tarde, mientras ella lavaba ropa en la batea, Diego salió a revisar las trampas. No esperaba encontrar nada, era demasiado tarde en la temporada, pero necesitaba pensar. Amara estaba cambiando, ya no era la mujer medio muerta que había traído a su cabaña. Era alguien más, alguien que se preparaba para algo. Y él, sin darse cuenta, se había vuelto parte de esa preparación. Cuando regresó al atardecer, la encontró sentada en los escalones del pórtico. Tenía el rifle descansando en su regazo. No apuntaba a nada, solo lo sostenía, como si se estuviera acostumbrando a su peso. Diego se sentó junto a ella. ¿Estás esperando a alguien? Ella no respondió de inmediato. Luego. Solo quiero estar lista. Él asintió. Permanecieron así hasta que el sol se hundió tras las montañas. Y en el silencio compartido, Diego sintió algo que no había sentido en 5 años. Propósito. No solo existir, no solo respirar día tras día, sino estar allí, para alguien. Esa noche, antes de dormir, Amara habló otra vez. Gracias. Diego, ya acostado en su catre, giró la cabeza hacia ella. ¿Por qué? Por no preguntarme todo. Él consideró eso. Todos tenemos cosas que no queremos decir. Ella lo miró a través de la penumbra. ¿Tú también? Él no respondió, pero ella vio la respuesta en su silencio. Ambos guardaban secretos. Y por ahora, eso estaba bien. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva. Cada mañana, después del desayuno, Diego y Amara salían al claro detrás del establo. Él le enseñaba más que solo disparar. Le mostraba cómo limpiar el rifle, cómo cargarlo rápido, cómo calcular la distancia y el viento. Ella aprendía con una intensidad que lo sorprendía. No solo prestaba atención, estudiaba cada movimiento, cada palabra, como si su vida dependiera de ello. Y quizá dependía. ¿Por qué el viento importa? Preguntó un día, mientras ajustaba su postura. Porque puede desviar la bala, respondió Diego. Un viento fuerte de costado. Y fallarás por varios centímetros. Tienes que compensar. Ella asintió, procesando, luego disparó. La bala dio en el centro de la lata. Así, dijo ella, sin sonreír, pero con satisfacción en los ojos. Diego la observaba mientras practicaba. Había algo en ella que reconocía. Una necesidad de control, de nunca volver a ser vulnerable. Él lo entendía. Después de la guerra, había pasado meses durmiendo con el rifle al lado, saltando ante cada ruido. La sensación de estar preparado era lo único que lo mantenía cuerdo. Además del tiro, le enseñó a montar a caballo. Tenía una vieja mula, testaruda pero confiable. Amara nunca había montado antes, o al menos no así, pero se adaptó rápido. Sujete con las piernas, no con las manos, le instruyó. El animal siente tu miedo. Si estás tensa, él estará tenso. Ella respiró hondo, relajó los hombros. La mula caminó más tranquila. Bien. Las tardes las dedicaban al trabajo. Juntos repararon el techo del cobertizo. Reemplazaron tablas podridas en el corral. Y organizaron las herramientas que Diego había dejado oxidarse durante años. Había algo reconfortante en trabajar junto a alguien.
en pasar un martillo sin palabras, en sostener una tabla mientras el otro clavaba. No hablaban mucho durante esas horas, pero la comunicación estaba ahí, en los gestos, en el ritmo compartido. Una tarde, mientras Amara sostenía una viga y Diego martillaba, sus manos se rozaron, ambos se detuvieron un instante. Ella no retiró la mano, él tampoco. Luego continuaron como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Un reconocimiento silencioso, una frontera cruzada sin anuncio. Por las noches, se sentaban junto al fuego. Diego tallaba madera o remendaba arneses. Amara cocía o simplemente miraba las llamas. A veces ella cantaba, bajito, en su lengua bereber, melodías que Diego no entendía pero que lo calmaban de todos modos. Una noche, después de que ella terminara de cantar, Diego habló. ¿Qué significa? Es una canción de mi madre, respondió, sobre una mujer que cruza el desierto buscando agua. Camina durante días, casi muere, pero cuando está a punto de rendirse, encuentra un oasis. Diego consideró eso. ¿Y la canción termina ahí, con ella encontrando el agua? Amara negó con la cabeza. No, termina con ella decidiendo quedarse en el oasis. Construir una vida allí, porque el desierto casi la mata, pero también le enseñó lo que valía sobrevivir. Sus ojos se encontraron a través del fuego. Es una buena canción, dijo Diego. Ella asintió. Ninguno dijo nada más, pero ambos entendieron lo que la canción realmente significaba. Fue Diego quien primero notó algo extraño. Marcas en el borde de su propiedad, huellas de botas, demasiado recientes para ser de semanas atrás, demasiado deliberadas para ser de cazadores perdidos. No dijo nada a Amara. No quería alarmarla sin estar seguro, pero comenzó a dormir más ligero, a levantarse en medio de la noche y mirar por la ventana. La tercera noche después de encontrar las huellas, escuchó algo. Un caballo relinchando, lejos, pero no tanto. Se levantó sin hacer ruido. Tomó el rifle, se asomó por la ventana. Nada. Salió al pórtico. El aire estaba quieto, frío. La luna iluminaba la nieve con un resplandor azulado. Esperó. Y entonces lo vio. Al otro lado del claro, entre los árboles, una silueta, un hombre a caballo, solo observando. Diego no se movió, no levantó el rifle, solo observó también. Después de un largo minuto, el jinete giró su caballo y desapareció entre los árboles. Diego se quedó afuera hasta el amanecer. Cuando Amara se despertó, lo encontró sentado en los escalones del pórtico, el rifle sobre sus rodillas. ¿Qué pasó? Alguien estuvo aquí anoche. Ella se puso rígida. ¿Quién? No lo sé, no se acercó, solo observaba. Amara se envolvió más en la manta. Diego vio el miedo cruzar su rostro. Rápido pero inconfundible. ¿Crees que me están buscando? Él giró para mirarla. ¿Hay razón para que lo hagan? Ella no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron la manta. Finalmente. Sí. Diego asintió despacio. Entonces necesito saber qué estamos enfrentando. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Aún no. Amara. Asterisco aún no asterisco. Repitió. Más firme, pero pronto. Él no la presionó, pero aumentó las precauciones. Esa mañana, le dio instrucciones claras. Si algo pasa, si ves a alguien que no soy yo acercándose, tomas el rifle y te escondes en el sótano. Hay una trampilla bajo la alfombra junto a mi cama. Allí hay provisiones, agua, balas. ¿Y tú? Yo me encargo. No, dijo ella, firme, si luchas, lucho contigo. Diego la estudió, vio la determinación en sus ojos. Sabía que no cambiaría de opinión. Está bien, pero solo si no hay otra opción. Ella aceptó eso. Los días siguientes fueron tensos. Diego patrullaba más, revisaba las trampas no por comida, sino por señales de intrusos. Amara se mantenía alerta, practicaba más con el rifle. Ya no erraba ningún tiro. Una tarde, mientras Diego revisaba el establo, escuchó un grito. Corrió hacia la cabaña, encontró a Amara de pie en la puerta, el rifle apuntando hacia los árboles. ¿Qué pasó? Vi a alguien, allá, entre los pinos. Diego miró, no vio nada. ¿Estás segura? Sí, era un hombre, alto, con sombrero oscuro. Diego apretó la mandíbula.
Quédate dentro. Cierra la puerta. No salgas hasta que yo vuelva. Diego. Asterisco no salgas. Asterisco. Ella asintió, a regañadientes. Él tomó el rifle y se adentró en el bosque. Siguió las huellas en la nieve. Frescas. Muy frescas. Las siguió durante 1 kilómetro. Luego se detuvieron, como si quien las hiciera hubiera montado un caballo y se hubiera ido. Pero antes de partir, habían dejado algo. Clavado en un árbol, había un cuchillo, viejo, oxidado, y colgando de él, una tira de tela roja. Diego la reconoció, era del vestido que Amara usaba cuando la encontró. El mensaje era claro, asterisco sabemos quién es. Sabemos dónde está, asterisco. Diego tomó el cuchillo y la tela. Regresó a la cabaña. Amara estaba sentada junto al fuego. Cuando él entró, se puso de pie. ¿Y bien? Él le mostró la tela. El color abandonó su rostro. Dios mío. ¿Qué significa? Ella se llevó la mano a la boca. Respiraba rápido, demasiado rápido. Diego dejó el rifle y se acercó. Puso sus manos en sus hombros. Amara, mírame, ¿qué significa? Ella lo miró, y en sus ojos, él vio terror puro. Significa que Lorenzo me encontró. No hubo sueño esa noche. Diego alimentó el fuego hasta que las llamas rugieron. Amara se sentó frente a él, las rodillas contra el pecho, envuelta en la manta como si pudiera protegerla del pasado. Necesito que me cuentes todo, dijo Diego, con voz calmada pero firme. Ella asintió, cerró los ojos un momento. Luego comenzó. Hace 1 año, yo vivía en Tánger, con mi familia. Teníamos poco, pero era suficiente. Mi hermano trabajaba en los muelles. Yo cosía para las esposas de los mercaderes. Hizo una pausa. Un día, llegaron hombres, españoles. Dijeron que buscaban trabajadores, que pagarían bien. Mi hermano desconfiaba, pero algunos vecinos aceptaron. Mujeres jóvenes, en su mayoría, les prometieron trabajo en casas grandes, en ciudades del norte. Diego ya sabía a dónde iba esto. Era mentira. Sí, dijo ella, con voz quebrada, eran tratantes de esclavos. Nos llevaron por la fuerza. A mí, a mi prima, a otras 6 mujeres. Nos metieron en un barco. Cruzamos el estrecho encadenadas. Sus manos temblaban. Diego quería tocarla, pero sabía que necesitaba terminar. Nos llevaron a una casa en Málaga. Allí su voz se rompió, nos vendían, como ganado, a hombres ricos, para sus casas, o para otras cosas. Una lágrima cayó por su mejilla. Ella la limpió con rabia. El hombre que nos compró se llamaba Sebastián Moreno. Era cruel, golpeaba a las que se resistían, mataba a las que intentaban huir. Yo vi cómo mató a mi prima por intentar escapar. Diego apretó los puños, la ira creciendo en su pecho. Una noche, él vino a mi habitación. Estaba borracho. Intentó. Ella no terminó la frase. Luché. Logré quitarle su cuchillo. El cuchillo de hueso que tú encontraste conmigo. Respiró profundo. Lo maté. Lo apuñalé en el cuello. Sangró tan rápido. Sabía que no tenía mucho tiempo. Tomé ropa, el cuchillo, y corrí. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Caminé durante días. Me escondí en carromatos. Robé comida. Crucé montañas. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía alejarme. Ella lo miró. Y entonces, cuando ya no podía más, cuando estaba lista para morir en ese barranco, te encontré, o tú me encontraste. Diego procesó todo, la magnitud de lo que había sobrevivido, la razón del terror en sus ojos cada vez que escuchaba pasos desconocidos. ¿Quién es Lorenzo? El hermano de Sebastián, respondió. También tratante de esclavos, pero más peligroso. Tiene conexiones, dinero, hombres. Cuando supo que yo maté a su hermano, juró encontrarme, y ahora, su voz tembló, ahora me encontró. Diego se levantó, caminó hasta la ventana, miró hacia la oscuridad. No dejaré que te lleve. Diego. Asterisco no asterisco, giró hacia ella. Voz firme, no dejaré que nadie te toque, ni él ni sus hombres. No puedes luchar contra todos ellos. Puedo intentarlo. Ella se puso de pie, caminó hacia él, puso su mano en su pecho. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí? Él la miró a los ojos. Porque hace 5 años, no estuve allí cuando mi familia me necesitó.
No cometeré ese error otra vez. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Diego cerró los ojos. Sabía que si ella había compartido su verdad, él debía compartir la suya. El día que murieron Lucía y Mateo, yo no estaba aquí. Las palabras salieron con dificultad, como si cada una cortara su garganta al pasar. Lucía y yo tuvimos una pelea. Una mala. Ella quería vender parte de la tierra, mudarnos más cerca del pueblo. Decía que estábamos demasiado aislados, que Mateo necesitaba estar con otros niños. Diego se sentó pesadamente en la silla. Yo me negué, dije que esta tierra era todo lo que teníamos, que la había prometido cuidar. Me puse terco, arrogante. Hizo una pausa. Esa noche, después de la pelea, me fui, monté mi caballo y bajé al pueblo. Fui a la taberna, bebí hasta no recordar mi nombre. Amara se sentó frente a él, escuchando. Pasé 2 días allí, borracho, amargado, convencido de que tenía razón. Cuando finalmente volví, su voz se quebró, la fiebre ya los había tomado. Lucía deliraba, Mateo no respondía. Para cuando logré traer al médico del pueblo, era demasiado tarde. Una lágrima cayó por su mejilla. No la limpió. Murieron esa noche. Lucía primero, luego Mateo. Horas después, lo sostuve mientras moría. Tenía solo 6 años. Amara, 6 años. Y lo último que supo de su padre fue que lo había abandonado por orgullo. Se cubrió el rostro con las manos. Desde entonces, me he preguntado cada día, ¿y si hubiera estado aquí? ¿Y si no hubiera sido tan terco? ¿Y si hubiera visto los síntomas antes? Quizá habría podido salvarlos. Amara se movió, se arrodilló frente a él, tomó sus manos y las apartó de su rostro. Diego, mírame. Él la miró, los ojos rojos. No fue tu culpa, dijo ella, con firmeza. La fiebre mata rápido. Aunque hubieras estado aquí, quizá no habrías podido hacer nada. No lo sabes. Lo sé, interrumpió, porque yo vi a mi prima morir. Vi cómo la vida se le escapaba. Y no pude hacer nada. Nada. A veces, la muerte viene sin importar cuánto luchemos. Diego respiró temblorosamente. Pero yo debí intentarlo. Y lo habrías hecho. Sé que lo habrías hecho. Pero no puedes vivir toda tu vida castigándote por algo que no pudiste controlar. Ella apretó sus manos. Esa no es vida, Diego, eso es solo existir en un infierno que tú mismo construiste. Él la miró, realmente la miró, y vio en ella no solo comprensión, sino sabiduría nacida del sufrimiento. ¿Cómo lo soportas?, preguntó. ¿Cómo sigues adelante después de todo lo que te hicieron? Ella sonrió tristemente, decidiendo que ellos no ganarán, que no me romperán. Cada día que sobrevivo, cada día que elijo vivir en lugar de rendirme, es una victoria contra ellos. Diego asintió despacio. Permanecieron así un largo rato, arrodillados frente al fuego, manos entrelazadas, 2 personas rotas, sosteniéndose mutuamente. Finalmente, Amara habló. Hay algo más que debes saber. Diego esperó. Después de que murió Lucía, ¿alguna vez encontraste algo que ella hubiera escrito? ¿Cartas? ¿Un diario? Diego frunció el ceño. Nunca busqué, no pude tocar sus cosas. Amara se levantó, caminó hasta el baúl de madera en la esquina de la cabaña. Lo abrió. Mientras limpiaba, encontré esto, escondido bajo unas mantas. Sacó una caja pequeña, dentro había cartas, atadas con un listón rojo. Son de Lucía, para ti. Diego se puso pálido. ¿Las leíste? No, son tuyas, pero creo que deberías leerlas. Él tomó la caja con manos temblorosas. La abrió. Había 5 cartas. Reconoció la caligrafía de Lucía de inmediato. Con dedos torpes, abrió la primera. Asterisco, mi querido Diego, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto. Significa que algo me pasó. Y sé que te culparás. Porque te conozco, porque sé cómo cargas cada error. Cada palabra dura, como si fueran piedras en tu espalda. Asterisco. Asterisco, pero necesito que entiendas algo. No fue tu culpa. Peleamos. Todas las parejas pelean. Eso no significa que no te amara. Eso no significa que no fueras un buen esposo. Un buen padre. Asterisco. Asterisco Diego, si muero, no quiero que pases el resto de tu vida en culpa. No quiero que esta tierra se convierta en tu prisión.
Quiero que vivas, que encuentres paz, que, quizá algún día, encuentres amor otra vez. Asterisco. Asterisco porque eso es lo que el amor hace, no ata. Libera, y yo te libero, mi amor, de la culpa, del dolor, de la promesa que sé que te hiciste de nunca olvidarnos. Asterisco. Asterisco, no nos olvides, pero tampoco dejes de vivir por nosotros. Asterisco. Asterisco con todo mi corazón. Lucía, asterisco. Diego terminó de leer. Las lágrimas caían libremente ahora. Amara se sentó junto a él. No dijo nada, solo puso su cabeza en su hombro. Y por primera vez en 5 años, Diego sintió que quizá, solo quizá, podía perdonarse a sí mismo. Los días después de leer las cartas fueron diferentes. Diego no caminaba con los hombros tan caídos. No evitaba las tumbas detrás del establo. Una mañana, Amara lo encontró allí, arrodillado frente a las cruces, hablando en voz baja. No interrumpió, solo esperó a que terminara. Cuando él regresó, sus ojos estaban rojos pero claros. Le dije que conocía a alguien, dijo simplemente. Amara asintió. ¿Qué dijo ella? Diego sonrió levemente. Creo que estaría contenta. Esa tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, preparando la tierra para la primavera, Amara habló. Lorenzo no se irá, seguirá buscándome, y si me encuentra aquí, te pondrá en peligro. Diego dejó de cavar. Ya estoy en peligro, y no me importa. Debería importarte. Pero no es así. Ella lo miró. ¿Por qué eres tan terco? Porque encontré algo por lo que vale la pena serlo. Sus ojos se encontraron. El aire entre ellos se cargó de algo sin nombre. Diego. Él dejó caer la pala. Se acercó a ella. Tomó su rostro entre sus manos. No sé qué es esto entre nosotros. No sé si es demasiado pronto o demasiado tarde o simplemente equivocado. Pero sé que por primera vez en 5 años. Me importa el mañana, porque tú estarás en él. Amara cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Yo también, susurró. Él se inclinó, su frente contra la de ella. No se besaron, no todavía, pero permanecieron así, respirando el mismo aire, sosteniendo el mismo momento. Y fue suficiente. Esa noche, no durmieron en catres separados. Amara se acostó junto a Diego, su cabeza en su pecho, su brazo sobre su cintura. Él la rodeó con sus brazos. No hubo más palabras, no hacían falta. Solo 2 personas que habían sobrevivido lo insoportable, encontrando refugio en los brazos del otro. Al amanecer, Diego despertó y la encontró aún dormida. Su rostro pacífico, sin pesadillas, por primera vez desde que la conocía. Se permitió un momento solo para mirarla, para memorizar cada detalle, porque sabía, con una certeza que le helaba el alma, que la tormenta estaba llegando. Y cuando llegara, cambiaría todo. Diego lo vio 2 días después. No una, sino 3 series de huellas, todas convergiendo hacia su propiedad, todas frescas. Lorenzo había traído refuerzos. No le dijo nada a Amara de inmediato, pero esa tarde, mientras ella cocinaba, él comenzó a prepararse. Limpió ambos rifles, contó las balas, verificó que el cuchillo en su bota estuviera afilado, aseguró las ventanas de la cabaña con tablones adicionales. Amara lo observaba, sabía lo que significaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé, quizá días, quizá horas. Ella dejó la cuchara, se limpió las manos. Entonces debemos estar listos. Esa noche, hicieron un plan. Si venían durante el día, lucharían. Amara tomaría posición en la ventana del desván con un rifle. Diego defendería la puerta. Si venían de noche, usarían la oscuridad. Diego tenía trampas que podía colocar alrededor de la cabaña. Alambres a la altura del tobillo. Tablas con clavos ocultas bajo la nieve. No eran muchos, pero eran 2 personas que no se rendirían fácilmente. ¿Tienes miedo?, preguntó Diego. Sí, admitió ella, pero más que miedo, tengo rabia. Estoy cansada de correr, estoy cansada de tener miedo. Él entendió. Si sobrevivimos a esto. Cuando sobrevivamos, corrigió ella. Él sonrió levemente. Cuando sobrevivamos, quiero que sepas que tienes un lugar aquí, no como huésped, como dueña de esta tierra tanto como yo. Amara lo miró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que te quedes.
No porque estés huyendo, sino porque eliges estar aquí. Ella tragó saliva. Diego, yo. No tienes que responder ahora, dijo él. Solo, piénsalo. Ella asintió. Pero esa noche, cuando se acostaron, ella lo abrazó más fuerte que nunca. Y en la oscuridad, susurró. Ya elegí. Él no preguntó qué, no hacía falta. La respuesta estaba en cada latido de su corazón contra el suyo. Al tercer día, llegó el jinete. No era uno de los hombres de Lorenzo. Era el cartero, Carter Blake, el mismo que había pasado meses atrás. Señor Romero, saludó, desmontando. Diego salió al pórtico, rifle en mano. Carter. Traigo correspondencia, del juzgado. Diego bajó el rifle, tomó el sobre. Carter se ajustó el sombrero. También quería advertirle, hay extraños en el pueblo. 3 hombres, preguntando por una mujer bereber. Dijeron que era una esclava fugitiva. Diego se puso rígido. ¿Qué les dijiste? Nada, no es asunto mío, pero pensé que debía saberlo. Gracias, Carter. El cartero asintió y se fue. Diego entró. Amara estaba junto a la ventana, pálida. Los escuché. Él abrió el sobre. Era una notificación del juzgado. Su título de propiedad necesitaba renovación. Tenía hasta la primavera para presentarse en persona o perdería las tierras. Diego miró a Amara, luego al papel. Una idea comenzó a formarse. Tengo un plan, dijo. Ella esperó. Pero es arriesgado, y necesito que confíes en mí. Confío en ti. Él explicó, irían juntos al juzgado. Pero no solo para renovar el título. Registrarían a Amara como su esposa. Legalmente, eso la convertiría en ciudadana española bajo su protección. Lorenzo no podría reclamarla como esclava sin enfrentar consecuencias legales. Es una protección imperfecta, admitió, pero es algo. Amara procesó la idea. ¿Casarnos? En papel, no tiene que ser más que eso si no quieres. Ella lo miró largamente. ¿Y si quiero que sea más? Diego tragó saliva. Entonces lo será. Ella asintió despacio. Está bien, hagámoslo. Pero tenemos que pasar por el pueblo, donde están los hombres de Lorenzo. Lo sé. Podrían atacarnos. Lo sé, repitió ella. Pero no podemos vivir escondiéndonos para siempre. Eventualmente, tenemos que enfrentarlos. Diego sabía que tenía razón. Salimos mañana al amanecer. Viajaremos rápido. Llevaremos ambos rifles y suficientes balas. Esa noche, ninguno durmió mucho. Diego revisó una y otra vez sus provisiones. Amara escribió algo en un papel, una oración en su lengua, y la dobló en su bolsillo. Antes del alba, estaban listos. Diego selló la cabaña. Amara montó la mula. Él montó su caballo. Juntos, comenzaron el descenso de la montaña. Hacia el pueblo. Hacia el juzgado. Hacia Lorenzo. Y hacia lo que fuera que el destino les tenía preparado. La niebla se aferraba a las montañas como un sudario blanco. Diego y Amara cabalgaban en silencio, uno detrás del otro por el sendero estrecho. Él iba adelante en su caballo, ella en la mula, con el rifle descansando en su regazo. El amanecer apenas había llegado, pero el mundo ya parecía despierto. Pájaros cantaban advertencias desde los árboles. El viento susurraba entre los pinos. Todo parecía estar esperando algo. Diego se detuvo en un claro. Desmontó. Amara hizo lo mismo. Descansaremos aquí, dijo. Los caballos necesitan agua. Había un arroyo pequeño, todavía medio congelado pero con suficiente corriente. Mientras los animales bebían, Diego revisó el camino adelante con sus binoculares. Nada, solo árboles y nieve. Pero sabía que eso no significaba nada. Amara se sentó en una roca. Sacó un trozo de pan duro y lo partió en 2. Le ofreció una mitad a Diego. Él la tomó, se sentó junto a ella. Comieron en silencio. El pan estaba seco, pero era alimento. Y en ese momento, era suficiente. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? Preguntó Amara de pronto, cabalgando por las montañas con una fugitiva bereber. ¿Camino a registrar un matrimonio falso para burlar a un tratante de esclavos? Diego casi sonrió. No puedo decir que lo vi venir. La vida es extraña. Lo es. Ella lo miró. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberme salvado, de todo esto.
Diego dejó el pan, giró hacia ella, tomó su mano. No me arrepiento de un solo momento. Ella apretó sus dedos. Yo tampoco. Permanecieron así un instante, luego Diego se levantó. Debemos seguir, mientras más luz tengamos, mejor. Montaron de nuevo, el sendero se hacía más empinado a medida que descendían. Diego conocía esta ruta, la había recorrido decenas de veces, pero nunca con tanto en juego. A media mañana, escucharon voces. Diego levantó la mano. Amara se detuvo inmediatamente. Ambos desmontaron y se ocultaron detrás de un grupo de rocas. Las voces se acercaban. 2 hombres, hablando en español. Dijo que la vio cerca del viejo molino. ¿Estás seguro? Hace frío como para que alguien esté viviendo allá arriba. No estoy seguro de nada. Solo repito lo que me dijeron. Los hombres pasaron a unos 20 metros. Llevaban rifles, ropa de viaje. Uno tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla. Diego esperó hasta que sus voces se desvanecieron. Luego miró a Amara. ¿Los reconoces? No, pero trabajan para Lorenzo, estoy segura. Están buscándote en la dirección equivocada. Eso nos da tiempo. Siguieron adelante, pero ahora con más cautela, manteniéndose alejados del camino principal, usando los árboles como cobertura. Para el mediodía, llegaron a una bifurcación. El camino de la izquierda llevaba al pueblo. El de la derecha, directamente al juzgado por una ruta más larga pero menos transitada. ¿Cuál tomamos?, preguntó Amara. Diego consideró, el pueblo era más rápido, pero también más peligroso. La otra ruta añadiría mediodía, pero era más segura. La derecha, no podemos arriesgarnos. Ella asintió. Tomaron el camino largo. Cabalgaron durante horas. El sol estaba alto ahora, derritiendo la nieve en los bordes del sendero. El agua corría en pequeños arroyos, creando un sonido constante y tranquilizador. Diego se permitió relajarse un poco. Quizá Lorenzo no sabía exactamente dónde buscar. Quizá. Un disparo resonó en el aire. La bala golpeó un árbol a centímetros de la cabeza de Diego. ¡Abajo!, gritó. Ambos se tiraron de sus monturas. Los caballos huyeron, asustados. Diego rodó detrás de un tronco caído. Amara se arrastró detrás de una roca. Otro disparo, luego otro. Venían de arriba, desde las rocas. Diego levantó su rifle, buscó el origen, vio un destello de movimiento. Disparó, falló. Amara hizo lo mismo desde su posición. Su bala arrancó astillas de una roca cerca del tirador. «Son 2», gritó ella. «Lo sé». Diego se movió, corrió agachado hacia otra posición. Más disparos lo siguieron. Uno pasó tan cerca que sintió el aire caliente. Se tiró detrás de un montículo. Respiraba fuerte. Su pierna mala protestaba, pero la ignoró. Amara le gritó. «Tengo uno a la vista. 3 en punto». Diego miró. Efectivamente, uno de los tiradores se había expuesto demasiado al cambiar de posición. Era el hombre de la cicatriz. «Cúbreme», gritó Diego. Amara disparó una ráfaga de tiros hacia la posición del segundo tirador. Diego usó la distracción para moverse más cerca del primero. Se arrastró entre las rocas. Su corazón latía como un tambor. Los sonidos de la guerra regresaron a él. Gritos, disparos, el olor a pólvora. Pero no estaba en Cuba. Estaba aquí, y Amara dependía de él. Llegó a una posición elevada. Podía ver al hombre de la cicatriz claramente ahora. El tipo estaba recargando. Diego apuntó. Respiró. Disparó. La bala dio en el hombro del hombre. Cayó con un grito, dejando caer su rifle. «Uno menos», gritó Diego. El segundo tirador entró en pánico. Comenzó a disparar salvajemente. Las balas volaban sin dirección. Amara se asomó, apuntó con calma, disparó una vez. El rifle del segundo hombre saltó de sus manos. Ella había dado justo en el arma, partiéndola. El hombre se quedó quieto un momento. Luego, sin su arma, comenzó a correr. Diego no lo persiguió, dejó que huyera. Caminó hacia donde había caído el hombre de la cicatriz. El tipo gemía, sosteniendo su hombro sangrante. Diego lo apuntó con su rifle. «¿Quién te envió?» «Vete al infierno». «¿Lorenzo Moreno?» El hombre escupió sangre. «Él te encontrará, a ti y a esa puta bereber». Diego golpeó al hombre con la culata del rifle. Perdió el conocimiento. Amara se acercó, miraba al hombre caído sin emoción.
¿Está muerto? No, solo desmayado. Deberíamos matarlo. Diego la miró sorprendido. Amara. Si lo dejamos vivo, le dirá a Lorenzo dónde estamos. Ya sabe dónde estamos. Pero no cuándo llegaremos. Esto nos da ventaja. Diego consideró eso. Tenía razón, pero algo en él se resistía. No somos como él, dijo finalmente. No matamos a hombres indefensos. Amara lo estudió, luego asintió. Está bien, pero llevemos su rifle y sus balas. Y su caballo. Diego estuvo de acuerdo con eso. Encontraron los caballos del hombre más abajo. Tomaron las provisiones, las balas. Dejaron al hombre inconsciente con agua y una manta. No era misericordia, era simplemente negarse a convertirse en lo que Lorenzo quería que fueran. Montaron de nuevo, esta vez, con armas extra y más confianza. «Disparas bien», dijo Diego mientras cabalgaban. «Tuve un buen maestro». Él casi sonrió. Pero sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque donde había 2 hombres, habría más. Y el líder de todos ellos estaba esperando. Llegaron al pueblo al atardecer del segundo día. Las calles estaban tranquilas. Algunos comerciantes cerraban sus tiendas. Niños jugaban en los callejones. Todo parecía normal. Pero Diego sentía los ojos sobre ellos. Amara cabalgaba con la capucha puesta, ocultando su rostro. Diego la había instruido a mantenerse en silencio, que no mirara a nadie directamente. Pasaron frente a la taberna. Diego vio a 3 hombres sentados afuera. Uno de ellos lo miró. Luego miró a Amara. Sus ojos se entrecerraron. Diego siguió adelante. No se detuvo. No mostró miedo. El juzgado estaba al final de la calle principal. Un edificio de piedra con una bandera española desteñida ondeando en el techo. Desmontaron. Diego amarró los caballos. Amara se quedó cerca, una mano en el rifle bajo su capa. «Quédate aquí», dijo Diego. «Si pasa algo, monta y corre». «No». «Amara». «Asterisco no asterisco», repitió. «Si entras, entro contigo». Diego sabía que no había punto en discutir. «Está bien, pero déjame hablar». Entraron juntos. Adentro estaba más cálido. El olor a papel viejo y tinta llenaba el aire. Un escribano mayor, con gafas redondas y camisa blanca metida en el pantalón, alzó la vista desde su escritorio. «¿Sí? Vengo a renovar mi título de propiedad», dijo Diego, colocando el documento en el escritorio. El escribano lo revisó. «Diego Romero, Picos de Europa. Sí, aquí está. ¿Algún cambio en la información?» «Sí». Diego dio un paso al lado para que Amara quedara visible. «Esta es mi esposa, Amara Romero. Quiero registrarla en el título». El escribano parpadeó, miró de Diego a Amara. «¿Su esposa?» «Sí». «¿Tienen certificado de matrimonio?» «No. Nos casamos en privado. Por mi tierra, pero quiero que quede registrado oficialmente». El escribano frunció el ceño. «Necesitaría al menos 2 testigos o...». La puerta se abrió con violencia. 3 hombres entraron. Adelante, uno alto, de unos 40 años, con barba oscura y ojos fríos. Diego supo de inmediato quién era. Lorenzo Moreno. «Creo que hay un error», dijo Lorenzo. Su voz suave pero llena de amenaza. «Esa mujer no es su esposa. Es una esclava fugitiva, y una asesina». Diego no se movió. Amara tampoco. El escribano se puso de pie. «Señor Moreno, esto es una oficina legal. No puede simplemente». «Cállese», interrumpió Lorenzo. «Esta mujer mató a mi hermano. Y la reclamaré bajo la ley de propiedad recuperada». Diego se colocó frente a Amara. «Ella no es propiedad, es una persona, y bajo la ley española, la esclavitud está prohibida. No cuando la propiedad viene de territorios africanos bajo tratado comercial», respondió Lorenzo. «Mi hermano la compró legalmente. Ella es mía por derecho». «Su hermano era un tratante de esclavos», dijo Diego. Voz firme. «Y ella lo mató en defensa propia». «Eso es mentira». «¿Es mentira?». Diego se volvió hacia el escribano. «¿Sabe usted quién era Sebastián Moreno? ¿Sabe a qué se dedicaba?». El escribano lucía incómodo. «Yo he escuchado rumores». «No son rumores», interrumpió Amara. Su voz era clara, fuerte. «Él me capturó, me encadenó, me vendió como ganado. Cuando intentó violarme, luché, y lo maté, y lo haría de nuevo».
Lorenzo dio un paso amenazante. Perra. Diego sacó su revólver. Lo apuntó directo a Lorenzo. Un paso más y te vuelo la cabeza. La tensión en la habitación se volvió palpable. Los dos hombres que acompañaban a Lorenzo llevaron las manos a sus armas. Todos quietos, ordenó una voz desde la puerta. Un hombre mayor entró. Vestía uniforme militar, aunque era viejo y raído. Llevaba un bastón pero caminaba erguido. Su rostro estaba marcado por cicatrices y arrugas. Juez Martínez, dijo el escribano. Aliviado, gracias a Dios. El juez caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Observó a todos con ojos penetrantes. Bajen las armas. Ahora. Diego no se movió. Lorenzo tampoco hizo señal a sus hombres de retroceder. El juez golpeó su bastón contra el suelo. Dije, ahora. Hubo un momento de duda. Luego Diego bajó su revólver. Lentamente, Lorenzo hizo una seña. Sus hombres se relajaron. El juez se acercó a Diego. Lo estudió. Conozco esa mirada, dijo. Eres soldado. Era, Cuba. El juez asintió. Yo también, hace muchos años. Filipinas. Luego se volvió hacia Amara. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Sobre Sebastián Moreno? Ella levantó la barbilla. Cada palabra. ¿Tienes pruebas? Ella se levantó la manga. Mostró las cicatrices, las marcas de cadenas, las quemaduras. Estas son mis pruebas. El juez observó. Su rostro no mostró emoción, pero algo cambió en sus ojos. Se volvió hacia Lorenzo. ¿Tienes documentos que prueben propiedad legal? Lorenzo sacó un papel. Aquí, el contrato de compra, firmado por mi hermano. El juez lo tomó, lo leyó, luego lo rompió en dos. Este documento no vale nada. ¿Qué? Es legal. Es legal bajo leyes que esta nación abolió hace décadas, respondió el juez. Voz dura, y aunque no lo fueran, no reconocería la esclavitud en mi juzgado. Ningún ser humano es propiedad de otro. Lorenzo se puso rojo de ira. Usted no puede. Puedo, y lo hago. El juez se volvió hacia Diego. ¿Quieres registrarla como tu esposa? Sí. ¿Ella acepta? Amara habló. Sí, acepto. El juez asintió. Entonces, por el poder que me confiere la ley de España, los declaro casados. Escribano, registre el matrimonio. El escribano, aún tembloroso, comenzó a escribir. Lorenzo dio un paso adelante. Esto no termina aquí. El juez lo miró. Sí termina, y si vuelves a amenazar a esta pareja, te encerraré por alteración del orden público. ¿Entendido? Lorenzo apretó los puños. Su rostro era una máscara de furia contenida. Pero finalmente, se dio media vuelta, y se fue. Sus hombres lo siguieron. Cuando la puerta se cerró, Diego soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Amara se apoyó en él, temblando. El juez los observó. Ustedes dos, han pasado por mucho, ¿verdad? Diego asintió. Más de lo que puedo explicar. El juez puso una mano en su hombro. Entonces vivan, eso es lo único que importa al final. Vivir a pesar del dolor. Diego miró a Amara, ella lo miró a él. Eso es lo que planeamos hacer. Salieron del juzgado con el certificado de matrimonio en mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Diego ayudó a Amara a montar. Ella aún temblaba. Está terminado, dijo él. Ya no puede tocarte. Diego. Se detuvo. Sus ojos miraban hacia la calle. Lorenzo los esperaba, ahora solo, sin sus hombres. Diego maldijo, agarró su rifle. Quédate aquí. No. Amara, quédate en el caballo. Diego caminó hacia Lorenzo, dejó varios metros de distancia entre ellos. Pensé que habías entendido, dijo Diego. Lorenzo sonrió, pero sin humor. Oh, entendí que mi hermano está muerto, que la perra que lo mató está ahí, y que no puedo hacer nada legalmente. Entonces acepta eso y sigue adelante. ¿Seguir adelante? Lorenzo rió amargamente. Era mi hermano, mi única familia, y ella me lo quitó. Él se lo quitó a sí mismo, respondió Diego. Por las decisiones que tomó, por la vida que eligió vivir. Lorenzo sacudió la cabeza. No lo entiendes. Sí lo entiendo. Entiendo la pérdida, entiendo la rabia, pero también entiendo que la venganza no te devolverá nada.
Lorenzo lo miró largamente. ¿Perdiste a alguien? A mi esposa, a mi hijo. ¿Y cómo lo superaste? Diego no respondió de inmediato. Luego. No lo superé, aprendí a vivir con ello. Y encontré una razón para seguir adelante. Señaló hacia Amara. Ella es esa razón, y no dejaré que nadie me la quite. Lorenzo miró a Amara. Algo cruzó su rostro. Dolor, cansancio, algo humano bajo la máscara de ira. Se parecía a mi esposa, dijo de pronto. La tuya, Amara. Diego parpadeó. ¿Qué? Mi esposa, continuó Lorenzo. Voz más baja. Murió hace 3 años. En un incendio. Alguien quemó mi casa. Esclavos que escapaban. Ella quedó atrapada dentro. Hizo una pausa. Cuando vi a tu mujer allí, por un momento, pensé que era ella. Pensé que había vuelto. Diego sintió algo inesperado, compasión. Lo siento. Lorenzo rió sin ganas. ¿Por qué te disculpas? No fue tu culpa. Porque entiendo tu dolor, y no quiero ser parte de él. Lorenzo se quedó en silencio un largo rato. El viento soplaba entre ellos, arrastrando polvo de la calle. Finalmente, habló. No voy a perseguirte más. A ella tampoco, pero no porque los perdone, sino porque estoy cansado, cansado de la rabia, cansado de perseguir fantasmas. Dio media vuelta para irse, pero se detuvo. Cuídala, porque si le pasa algo por culpa tuya, volveré, y entonces nada me detendrá. No le pasará nada. Lorenzo asintió una vez, luego se fue, desapareciendo en las sombras del atardecer. Diego regresó a donde Amara esperaba. Ella lo miró con preguntas en los ojos. ¿Qué pasó? Nos dejó ir. ¿Por qué? Diego la ayudó a desmontar. La abrazó. Porque incluso los hombres llenos de odio se cansan eventualmente. Ella se aferró a él. ¿De verdad terminó? Sí, terminó. Permanecieron así, abrazados en la calle vacía, mientras el sol se hundía completamente y las estrellas comenzaban a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a la paz. El viaje de vuelta fue diferente. No había urgencia, no había miedo mirando sobre sus hombros. Solo 2 personas cabalgando juntas a través de las montañas, sabiendo que cada kilómetro los acercaba a casa. Acamparon bajo las estrellas. Diego encendió un fuego. Amara cocinó algo simple con las provisiones que llevaban. Se sentaron juntos, compartiendo la comida. El silencio era cómodo, familiar. ¿En qué piensas?, preguntó Diego. Amara miró el fuego. En todo lo que pasó. En lo que dijiste que el juez dijo. Sobrevivir a pesar del dolor. Y creo que tiene razón. El dolor no desaparece, pero podemos elegir si nos define o si solo es parte de nuestra historia. Diego asintió. ¿Y tú, qué eliges? Ella lo miró. Elijo vivir, contigo, en esa cabaña, en esas tierras. Elijo construir algo nuevo. Diego sonrió. Fue la primera vez que ella lo vio sonreír realmente. Y cambió todo su rostro. Yo también. Esa noche, durmieron juntos bajo las mantas. Y por primera vez, ninguno tuvo pesadillas. Solo sueños de primavera, de jardines creciendo, de vida continuando. Llegaron a la cabaña 3 días después. Todo estaba como lo habían dejado. La puerta cerrada, las ventanas intactas, el humo antiguo aún en las vigas. Diego abrió la puerta. Amara entró, miró alrededor como si la viera por primera vez. Hogar, dijo simplemente. Diego sonrió. Hogar. Las semanas después del regreso trajeron cambios. La nieve comenzó a derretirse. Los arroyos se llenaron de agua. Los primeros brotes verdes aparecieron entre la tierra. Diego y Amara trabajaron juntos preparando el jardín. Más grande este año, suficiente para 2. Él notó que ella se cansaba más rápido, que algunas mañanas se sentía mareada, que su cuerpo comenzaba a cambiar sutilmente. Una tarde, mientras ella descansaba, Diego fue al pueblo, compró telas, agujas, hilo, y una pequeña cuna de madera que un carpintero tenía en su tienda. Cuando regresó, Amara estaba sentada en el pórtico. Vio la cuna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Ella se levantó, caminó hacia él, tocó la cuna con dedos temblorosos. Tengo miedo. Lo sé. ¿Y si no soy buena madre? ¿Y si? Diego la detuvo.
Tomó su rostro entre sus manos. Serás una madre increíble. Lo sé porque te he visto luchar. Te he visto sobrevivir. Te he visto elegir vivir cuando habría sido más fácil rendirte. Una lágrima cayó por su mejilla. Pero no sé cómo hacer esto. Nadie sabe. Todos aprendemos. Juntos. Ella asintió. Se abrazó a él, y en ese abrazo, encontró la fuerza que necesitaba. Los meses pasaron. El vientre de Amara creció. Diego pintó la cuna. Talló pequeñas figuras de animales. Reparó el techo una vez más para asegurarse de que no entrara lluvia. Amara cosió. Preparó mantas. Cantó canciones de su tierra para el bebé que aún no nacía. Una noche, Diego encontró algo en el baúl de Lucía. Las otras cartas. Las que no había leído. Abrió una. Asterisco, Diego, asterisco. Asterisco si algún día encuentras a alguien que haga tu vida más brillante. No dudes, no te aferres a mi memoria como si fuera una obligación. Ama libremente, vive libremente, asterisco. Asterisco y si tienes más hijos. Cuéntales sobre Mateo, pero no como una sombra. Como una luz que brilló, aunque fue breve, asterisco. Asterisco te amo, siempre, asterisco. Asterisco Lucía, asterisco. Diego cerró la carta, miró hacia donde Amara dormía. Y supo que Lucía había tenido razón. El amor no reemplaza al amor perdido, simplemente añade más luz a la vida. El bebé llegó en otoño. Fue una noche tranquila, sin tormentas, sin drama. Solo Amara, respirando profundo, Diego, sosteniendo su mano, y el fuego crepitando en la estufa. Cuando el bebé lloró por primera vez, Diego sintió algo romperse dentro de él, pero no de dolor, de alivio, de alegría. Es una niña, dijo con voz quebrada. Amara lloraba, extendió los brazos. Diego colocó a la bebé en ellos. Ella era pequeña, perfecta, con el cabello oscuro de su madre y los ojos. Aún no podían decir de quién serían. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Amara. Diego pensó. Lucía Amara. Amara lo miró. ¿Estás seguro? Sí, lleva el nombre de mi pasado y mi presente. Es perfecto. Amara sonrió a través de las lágrimas. Lucía Amara Romero. La bebé se calmó, sus ojos se abrieron brevemente, mirando a sus padres, luego se durmió. Diego se sentó junto a Amara, la rodeó con su brazo. Miraron a su hija juntos. Lo logramos, susurró Amara. Sí, respondió Diego, lo logramos. Y en ese momento, con su familia pequeña pero completa, Diego Romero sintió algo que no había sentido en 5 largos años. Paz verdadera. No la ausencia de dolor, sino la presencia de amor suficiente para que el dolor ya no importara. Era invierno otra vez. Pero este invierno era diferente. La cabaña estaba llena, de vida, de sonidos, de propósito. Lucía Amara, ahora de 1 año, gateaba por el piso de madera. Diego tallaba mientras la vigilaba. Amara cocinaba, cantando esas canciones bereberes que ahora su hija reconocía. Una mañana, Diego se levantó antes del alba. Tomó su abrigo, salió. Caminó hasta las 2 tumbas detrás del establo. Se arrodilló frente a ellas. Hola, Lucía. Hola, Mateo. Colocó flores silvestres secas en cada tumba. Quería que supieran. Encontré el camino de regreso. Como dijiste que lo haría. Respiró profundo. Su nombre es Amara, y tenemos una hija, una niña hermosa que lleva tu nombre. Lucía. Una lágrima cayó. No los olvidé, nunca podría, pero aprendí a vivir de nuevo. Y creo que ustedes estarían contentos por mí. Se quedó allí un rato más. En silencio, luego se levantó. Cuando se volvió, encontró a Amara allí, con Lucía en brazos. ¿Puedo?, preguntó ella. Diego asintió. Amara se acercó a las tumbas. Se arrodilló. Gracias, dijo simplemente, por amarlo, por enseñarle a amar, por prepararlo para cuando llegara yo. Lucía extendió su manita hacia las cruces, como si entendiera. Diego se arrodilló junto a ellas. Rodeó a su familia con sus brazos. Y allí, entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente, Diego Romero encontró algo que había buscado durante años. Redención. No borrando el pasado, sino honrándolo, llevándolo consigo mientras construía un futuro nuevo.
Los viajeros que pasaban por las montañas de picos de Europa a veces contaban una historia sobre un vaquero español que vivía en las alturas con su esposa bereber y su hija. Una familia que no debería existir según las reglas del mundo, pero que existía de todos modos. Contaban que el hombre había perdido todo una vez, y que la mujer había sido esclava, pero que juntos habían construido algo que ni la pérdida ni la crueldad pudieron destruir. Una vida simple, tranquila, llena de trabajo duro y momentos suaves. Y contaban que en las noches claras, si pasabas cerca de su cabaña, podías escuchar a la mujer cantar canciones de desiertos y oasis, de mujeres que caminan hasta casi morir, pero que encuentran agua justo a tiempo. Y que el hombre la escuchaba, y sonreía, porque sabía el final de esas canciones. No se trataba de solo encontrar agua. Se trataba de elegir quedarse, de construir algo donde antes solo había arena y sed. Y eso, decidieron los viajeros, era la mejor clase de historia. No de héroes que nunca caían, sino de personas rotas que encontraban la manera de recomponerse. Juntas.